Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que Dios les bendiga grandemente en esta oportunidad, sumamente contento de poder encontrarnos con cada oyente de Radio Amanecer. Aquí estamos en Radio Amanecer en Estudio, un programa especial para compartir la palabra de Dios. Durante este trimestre estamos estudiando el Evangelio de Juan. Aún estás a tiempo de poder adquirir tu guía de estudio, así que ve a una de nuestras tiendas de IATPA, adquiere tu folleto de escuela sabática, tu guía de estudio, y junto con nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, o descárgala. El punto es que juntos podemos estar conectados con este estudio maravilloso. Ya llegamos al viernes 11 de octubre, nos acercamos increíblemente a la ofrenda de gratitud en el mes de diciembre. Ya estamos en el último trimestre del año 2024 y qué bueno que Dios ha estado ahí cuidando a cada uno de nosotros. Pastor Mato, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estamos contentos, pastor. Damos gracias a Dios. Esta semana hemos sido muy bendecidos con el estudio de esta lección número 2 y esperamos que al cerrar la semana estemos siendo edificados bajo la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, estamos confiados que este sábado, por cierto, queremos invitarte a tu iglesia este sábado, a la iglesia adventista más cercana a tu comunidad. Hoy es el día de preparación. Queremos que vayas a la iglesia y que ahí en la iglesia juntos podamos compartir esta lección que hemos estudiado y que al unísono toda la clase pueda decir el versículo de memoria en Juan 11, 25 y 26, donde dice: Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ya escuché a todo el mundo diciéndolo conmigo ahí desde sus casas. Bueno, vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio para el día de hoy. Pastor Mato, si puede orar por nosotros, por favor. Oramos. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. Dirígenos en el estudio de tu palabra en esta hora y que la misma no vuelva a ti vacía, que haga tu obra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, ¿qué vimos durante esta semana? El viernes lo dedicamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos comentado durante la semana, y la lección, que lleva por título Señales de Divinidad, se mostró precisamente en 3 señales específicas: la alimentación de los 5,000, como estudiamos; en segundo lugar, el milagro de devolver la vista a un ciego de nacimiento; y en tercer lugar, la resurrección de Lázaro. 3 milagros impresionantes del poder maravilloso de Dios y su poder divino obrando acá en la tierra, y haciendo hechos que obviamente el hombre no puede imitar. Simplemente Dios tiene que intervenir para que estas cosas ocurran, o Dios obrando en algún ser humano para hacer milagros de una forma u otra. Así es, hemos mirado esta semana cómo Jesús alimentó a la multitud, a unas 5,000 personas, y estos 3 milagros o señales últimos que Juan presenta en su evangelio nos hablan de manera clara de esa divinidad, de ese ser divino que se hizo hombre, que es la persona de Jesús, y cómo Juan lo presenta de manera inequívoca con ese milagro final que es la resurrección de Lázaro. De manera que esta semana hemos visto, a raíz del estudio de la guía de estudio, cómo en la persona de Jesús Dios obró de manera divina para que el ser humano pudiera reconocerlo a Él y aceptarlo como Señor y Salvador, para que creyendo en Él tengamos vida. Y la alimentación de los 5,000 ha sido una lección muy, muy importante, porque nos presenta de cómo el evangelista pasa de presentar a Jesús como la fuente de la vida a ser el sostén de la vida.
entre el capítulo 5 y capítulo 6 podemos ver esa transición o esas dos manifestaciones como Juan lo presenta como el fuente de vida y como sostén de la vida. En el capítulo 5, fuente de vida al obrar el milagro en el estanque de Betesda y como sostén de la vida al dar el sustento y el pan que el ser humano necesita. Más que eso, Dios quiere sostener la vida nuestra de manera espiritual, reconociéndolo y comiéndolo a Él como la fuente, como el alimento que cada día necesitamos para enfrentar las situaciones que a diario tenemos que enfrentar cada uno de nosotros en el ámbito familiar, laboral, profesional, en todo ámbito, pero en Él podemos encontrar esperanza y fortaleza para seguir adelante. Bueno, presentamos precisamente en ese milagro cómo es la primera mención del concepto de yo soy que Jesús usa en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Jesús se presenta allí y señalábamos ese día el tema de la Pascua, pastor, como Juan capítulo 6 se introduce con el tema de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua, leíamos de un texto del apóstol Pablo. Estamos hablando de un Dios que nos salvó, de aquel que tomó el lugar que a mí me correspondía, de aquel cordero que fue inmolado. Él es el cordero inmolado. Así que todo ese contexto está ahí en Juan capítulo 6 y señalábamos los elementos muy parecidos con el tema del Éxodo. O sea, cómo se van cumpliendo diferentes elementos que se dan en el Éxodo precisamente en este milagro de la multiplicación de los panes. Algo que pudimos entender acá en este milagro tan prodigioso fue la falta de comprensión del pueblo de lo que Jesús estaba haciendo. Lamentablemente ellos esperaban a un Mesías guerrero que vendría a liberarlos de Roma, y cuando vieron a un Jesús que era capaz de multiplicar la comida, obviamente si yo fuera un militar y yo pensara en una guerra, qué bueno sería tener a alguien que te da la comida, que aparezca un pancito y te alimente 20,000 personas, y que si alguien se enferma lo puede sanar. Sería imposible derrotar a un ejército así. Ellos habían concebido una idea parecida. O sea, tenemos ahora al profeta que tenía que venir, que tiene poderes especiales, que multiplica la comida como Moisés, viene la comida del cielo como el maná, y que puede hacer milagros de sanidad. Así que no hay forma de que alguien pueda hacernos frente. Vamos a hacerlo rey, vamos a coronarlo rey. Pero vemos que Cristo no vino para eso. Su misión no estaba en el establecimiento de un reino terrenal pasajero. Cristo vino a establecer un reino espiritual en primer lugar, y ya por segunda vez cuando venga establecerá un reino eterno donde Él será nuestro Dios para siempre. Pero ellos no habían comprendido esto, lamentablemente. Y en el contexto de la divinidad, repito, vemos a Jesús, que es Dios, proveyendo, multiplicando algo que humanamente era imposible. Un milagro que solamente Dios había hecho en el Éxodo, ahora es capaz de hacerlo Jesucristo en este contexto. En la manifestación de la alimentación de los 5,000, Juan quiere presentar o mostrar a Jesús haciendo señales, prodigios, milagros, maravillas, para que las personas pudieran entender el verdadero significado de su misión de venir a esta tierra. Él vino para que a través de esos milagros, de esas señales, los que vieran, creyeran en Él y aceptaran la dádiva de la vida eterna. Solamente a través de el maravilloso poder obrado en la persona de Jesús, nosotros como hijos de Él podemos aceptar y creer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No olvidemos que cada milagro, cada señal en el Evangelio de Juan tenía como propósito enseñarnos y motivarnos a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Así como la vida física necesita ser sostenida por el alimento espiritual, también la vida espiritual debe ser sostenida por el pan que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra, sus palabras son espíritu y son vida. Cuando Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Está en ese contexto de que Él es el alimento y el sostén de todo cristiano, que debe permanecer firme hasta los tiempos finales y hasta su segunda venida. Bueno, el Jesús que multiplicó el pan es el mismo Jesús que hoy adoramos, familia. Tal vez estamos hablando con alguien que tiene alguna necesidad de alimento. Tenemos un Dios que puede multiplicar el pan.
confía en Dios, pon tu confianza en Dios. Yo sé que Dios puede proveer de la inexistencia, Él puede traer las cosas a la existencia. De 5 panes, 2 pececitos, comieron miles de personas de una forma impresionante, porque contaba con la bendición de Dios. Y por cierto, pastor, cuando pedimos la bendición de Dios por nuestros alimentos, Dios también los multiplica. Dios hace que rinda, no sé cómo, pero rinde cuando tenemos la bendición de Dios en las cosas que tenemos a nuestro alcance. Bueno, ese milagro, hay muchos otros detalles, pero ya lo compartimos en días pasados. El otro milagro, el otro acto maravilloso de nuestro Dios, la siguiente señal, fue la curación del ciego de nacimiento. Si bien es cierto que el texto es bien claro y puntual presentando que las desgracias que pasan en el mundo de hoy no necesariamente son consecuencias de los actos de nuestros pasados o antepasados. Es decir, no necesariamente que un niño nazca ciego haya sido por el pecado de los padres. No lo es. No necesariamente es así. No necesariamente nos pasa una desgracia por algún hecho que nosotros hayamos provocado. No necesariamente es así. Job es un cuadro de esto. ¿Recuerdan? Tú recordarás, Pastor Mato, y los amigos que nos escuchan, que los amigos que fueron a darle ánimo a Job, a alentarlo, a consolarlo, a estar con ellos allí para ayudarlo en su desgracia, terminaron acusando a Job de que se arrepintiera. O sea, lo que te está pasando es por lo que hiciste. Arrepiéntete para que te sanes. Pero usted que ya ha leído el libro de Job, y si no lo ha leído te invito a que lo leas, usted notará que Job no había hecho nada malo para merecer esto, en el contexto de alguna acción de pecado que le hubiese provocado una reacción, o sea, un efecto. No pasó eso con Job. Simplemente en el contexto que vivimos hoy por hoy, en este conflicto cósmico, lamentablemente pasan muchas desgracias. Estamos en un campo de batalla. Es como el libro que escribió Dwight Nelson, que se llama El Dios que no me contaron. Él tiene un capítulo titulado ¿Por qué Dios no puede dormir en las noches? Y él habla acerca de cómo Dios está siempre atento a nosotros. O sea, Dios no duerme porque siempre vela por nosotros. Siempre está a nuestro cuidado. Pero a pesar de que Él vela, de que Él nos cuida, de que Él está a nuestro lado, vienen las desgracias, familia. Porque este no es el cielo, lamentablemente. Pero un día estaremos en esa patria gloriosa, donde ya no habrá más dolor, no habrá más muerte. Pero el muchacho nació ciego. Fue para gloria de Dios en este caso. Quiera Dios que nuestra desgracia, de alguna manera, también podamos convertirlo en un elemento para gloria de Dios. Que no sea una vida de quejas, sino una vida para glorificarle, que con mucho o poco, con salud o sin salud, con riqueza o en pobreza, podamos ser personas que podamos glorificar a Dios, porque estamos vivos, porque respiramos, porque estamos aquí, porque contamos con su cuidado y su protección, que podamos tener un cuadro positivo aún en las desgracias. Yo quisiera hacerte un llamado para eso en este viernes, a un enfoque al crecimiento, un enfoque a la vida, un enfoque a lo bueno que es Dios, un enfoque a lo positivo. El punto es que este muchacho es sanado por el poder maravilloso de Jesús. Yo decía, pastor, antes de pasarte la palabra, tú recordarás que yo mencionaba que si bien es cierto, hay desgracias que vienen porque simplemente estamos en un mundo malo, no es menos cierto que también la Biblia habla de elementos de causa y efecto. Hay muchas desgracias que son provocadas por la irresponsabilidad de nuestros padres, por nosotros mismos, por cosas que hacemos mal y estamos sembrando una historia o un futuro muy feo para nuestra familia, simplemente por actos que hacemos hoy. Deberíamos tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo. No estamos diciendo que Dios no tenga poder. Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera con quien quiera, con cada persona que se ponga en sus manos. Pero deberíamos cuidar del efecto que estamos ocasionando por las acciones que estamos haciendo hoy. Cuidado con lo que estamos sembrando. Vamos a sembrar bendición para que podamos cosechar bendición. Decíamos, pastor, que hay ciertos paralelos en el Evangelio de Juan. Y mencionamos el paralelo entre el paralítico de Betesda y el ciego. Decíamos que ambos fueron curados en un estanque con agua, hay alusión con agua en ambos lados, y que uno fue agradecido, el otro no fue agradecido. Uno actuó de manera irresponsable al decir que era Jesús. El ciego más bien defendió a Jesús ante los
fariseos, los líderes, habló acerca de ese hombre que había tenido el poder de hacer el milagro que hizo en su vida. Es extraño, decía él, que ustedes no lo conozcan, pero a mí me abrió los ojos. En mí hizo el milagro. Y si ustedes quieren seguirlo, ya les he repetido varias veces cómo lo hizo, cómo fue que lo hizo y cómo hizo el milagro en mi vida. Y ustedes quieren oírlo otra vez, me imagino que quieren ser sus discípulos. Sí. Y estos allí entonces lo ultrajaron porque dijeron que ellos discípulos de Moisés eran, pero que no sabían de dónde venía este. Sí, lo expulsaron de la sinagoga presenta, porque este ciego ahora sí veía. Y todo el capítulo acerca del milagro, capítulo 9, usted nota un crecimiento progresivo en su visión espiritual. No solamente veía con los ojos, también una visión espiritual enorme. Y un retroceso en los dirigentes. Y cómo los que supuestamente eran los que veían, eran unos ciegos espirituales. Así es. Cómo Dios toma, y leímos un texto ahí en el libro de Corintios, tú recordarás, pastor, donde señalábamos en el texto de 1 de Corintios 1, 26 al 29, donde Dios puede usar lo necio del mundo para su gloria. Como dice el texto, para avergonzar a los fuertes. Sí, porque Dios puede usar eso. Personas que no son tan preparadas, personas tal vez que son los desechados sociales. Este era un mendigo. O sea, el ciego, recuerden, era un mendigo, literalmente era un mendigo, dice el texto. Y Dios agarra el mendigo para mostrar su gloria, para que la gente vea el poder que tiene, para que la gente pueda comprender el poder que hay en Jesús, los milagros que Él puede hacer y cómo Él se convierte ahora en un proclamador de las buenas nuevas de un Jesús que es Dios. Porque es Dios porque hace cosas que el humano no puede hacer. Y entonces ese Cristo, que es la luz del mundo, lo manifiesta devolviendo la luz a la vista de este hombre. Así es importante señalar, pastor, que Dios toma lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes y para manifestar su gloria y su poder. Es interesante que cuando Él logra hacer el milagro en la vida de este ciego, quien logra obtener la vista, recobrar su vista, Él lo hace bajo la base de un milagro hecho en su vida. Sí, hay un testimonio que es irrefutable, y es el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Subrayo esto porque hay personas que con tal vez una poca o ninguna preparación se levantan en diferentes lugares presentando un mensaje que Dios le ha dado, pero no hay una manifestación de ese poder en su vida o en su familia, en su manifestación de lo que Dios realmente ha hecho. Este ciego está haciendo un testimonio ante los líderes con una obra que Dios ha hecho en su vida y que es palpable. Nadie puede negar lo que Dios ha hecho en la vida de este ciego, y este está testificando de eso, no solamente de una visión física que Jesús le devolvió, sino también de una visión espiritual y de un conocimiento que él no tenía antes de conocer y de ver esa manifestación de la obra de Dios en la vida de él. Bueno, permite que el Señor abra tu vista. De alguna manera estás ciego espiritualmente hablando. Dile al Señor que abra tu vista para que puedas ver su gloria. El tercer milagro, pastor, señal que pudimos ver es, yo señalaba que tal vez el milagro más conocido de la Biblia, que la gente conoce tal vez en todas partes. El que más autentifica su divinidad. Claro, también es un milagro que ninguna otra persona hace, porque por cierto, los discípulos también devolvieron vista ciegos e hicieron otros milagros que podemos ver en la Biblia. Pero levantar a un muerto de 4 días, no hay otro en la Biblia, en la forma que se presenta. Y nadie obviamente puede decir lo que Jesús hizo, porque es cierto que hay discípulos que levantaron muertos. Pablo levantó a Eutico, que estaba muerto. Claro. Pero lo que estamos diciendo acá es que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se lo voy a demostrar. Lázaro, ven fuera. Y el muerto de 4 días se levanta y sale. O sea, en Cristo hay vida propia. Él es Dios, no es una criatura. Estamos hablando de alguien que simplemente por su palabra, hace que un muerto podrido se regenere. Eso lo hace el Señor. Y es esa esperanza que tenemos nosotros. La esperanza de que nuestros muertos también serán levantados en el nombre de Jesús. De que hay esperanza para aquellos que descansan en Cristo. Incluso
ni siquiera es que están muertos, están dormidos, como dice la palabra de Dios. Porque hay tanta seguridad en la Biblia que ni siquiera lo llama muertos, lo llama que están dormidos, porque es como que están descansando hasta ese momento en que el Señor dice, oye, despiértate, sal, llegó el momento. Y entonces aquellos que descansan en Jesús serán levantados. La resurrección de Lázaro, sin duda alguna, es la manifestación más clara y poderosa que hay en los evangelios de la divinidad de Cristo. Cuando Él presentó el llamado que hizo a Lázaro para que saliera de donde estaba depositado hacía 4 días, allí se vio claramente manifestada la divinidad, el poder divino en la persona de Jesucristo, dándonos a entender a nosotros que debemos aceptar la vida que Él vivió como parte de la nuestra, para que también, a pesar, aunque la muerte nos toque, tengamos la esperanza de la vida eterna que solamente Él nos ofrece a cada uno de nosotros. En el deseado de todas las gentes, hay una declaración, pastor, que quiero compartir con los amigos oyentes. Está en la parte del viernes. En la página 360 del deseado de todas las gentes nos dice: la vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Amén. Fue por su palabra como Jesús sanó a la enfermedad y echó a los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en esa palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, amén. Qué bueno saber que la palabra de Dios sigue siendo presente para nosotros. Por cierto, su palabra está en la Biblia. Ese libro revelado que fue soplado por Dios tiene un poder de transformación y de vida. Ahí está el testimonio de Jesús. Ahí está lo que Él hace. También será su palabra que escucharemos cuando Él venga por segunda vez a buscarnos en gloria. Así que aferrémonos a esa palabra que salva, que restaura, que transforma. Que podamos ver en los milagros de Jesús, en estos milagros en particular, su divinidad. Cristo no solamente era un hombre, es el Dios hecho hombre, es Dios encarnado, es nuestro Salvador. Por eso puede mediar por nosotros, por eso puede salvarnos como nadie, por eso está siempre atento a nuestras plegarias. Él es Dios y qué bueno saber que en Él hay vida original. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Te invito para que oremos en este momento y nos vemos mañana nuevamente con la ayuda del Señor. Padre bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú eres Dios. Gracias por enviar a tu Hijo a que se encarnara. Él es nuestro mediador en el santuario celestial. En su palabra hay vida. Él restaura, transforma, convence de pecado. Gracias porque de la nada Él puede traer las cosas a la existencia. Te pido que tú puedas bendecirnos y conducirnos en esta hora. Guía nuestros pasos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.